Noches, hermanas y hermanos. Es un placer el poder saludarles y al mismo tiempo el expresarles mi gratitud por permitirme estar nuevamente con ustedes en sus casas, en este espacio que cada miércoles compartimos en la Escuela de Formación Bíblica. Es un don de Dios el poder compartir con ustedes la riqueza de la palabra y poder delante de ella ponernos como discípulo se pone también a los pies del Maestro. He querido, ya después de las primeras indicaciones, de los primeros criterios que señalé en los encuentros anteriores y que vamos a ir teniendo presentes en cada uno de los momentos de esta escuela de formación bíblica, el proponerles temas diferentes tomados de la Sagrada Escritura que nos permitan a nosotros el ir creciendo como creyentes a la luz de la fe y el ir madurando nuestra opción de fe por el Señor. Es por ello que he escogido como primer tema en esta etapa de la Escuela de Formación Bíblica el Sermón de la Montaña, esa bella enseñanza que el evangelista San Mateo nos transmite en los capítulos 5, 6 y 7 de su evangelio. Obviamente no podremos abarcarlo todo en este día, podremos simplemente hacer una pequeña introducción que nos permita posteriormente adentrarnos en las enseñanzas de Jesús, en este discurso, en este sermón que marca para todo discípulo el camino de la vida que debe asumir, de las opciones que debe hacer para poder vivir realmente en el seguimiento del Señor. Quiero invitarles a que con espíritu humilde nos pongamos en la presencia del Señor y que invoquemos la acción de su Espíritu para poder, a la luz de lo que el Espíritu nos dice, dejarnos guiar y dejar que Él como Maestro interior sea quien nos hable. Ven Espíritu Santo, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. Que tu luz ilumine todo nuestro ser, para que acogiendo la palabra que tú mismo inspiraste, como lo que es, como palabra de Dios, podamos, guiados por ella, aprender como discípulos cuál es el camino que debemos recorrer. Ven, Espíritu del Señor, llena nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, inflama nuestro corazón para que guiados por ti podamos adentrarnos en la palabra y en ella descubrir la presencia de aquel que es la palabra por excelencia, Jesucristo, el Señor, el Maestro, aquel de quien nosotros queremos ser discípulos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu presencia e inspíranos con el fuego de tu amor. Bien, queridos hermanos y hermanas, de esta forma, puestos en la presencia del Señor, dedicamos nuestra atención a estos textos que hoy quiero proponerles como enseñanza, advirtiendo, eso sí, con toda claridad, que no nos debe mover, y ya lo señalamos en los primeros encuentros, no nos debe mover el deseo de una curiosidad no del todo sana, no nos debe mover el deseo de aprender cosas simplemente para archivarlas en nuestra cabeza, sino que nos debe mover el deseo
de encontrarnos con aquel que es la palabra. Hemos de comenzar señalando, puesto que vamos a tomar algunos textos del Evangelio según San Mateo, este sermón que he señalado, los estudiosos llaman el sermón de la montaña, que el Evangelio, tal y como lo había señalado la semana anterior, es un género literario, un género muy particular, una lectura del acontecimiento de Jesucristo para una comunidad concreta, en clave de buena noticia. Vean que esto es muy claro y muy importante tenerlo presente ya desde el inicio de nuestra reflexión. Tomamos en nuestras manos el Evangelio. Algunas personas pensarán, ¿por qué he cogido este texto del Evangelio? Podríamos haber tomado cualquier otro texto, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Simplemente quise proponerles un camino que nos irá ayudando a descubrir pautas fundamentales que en nuestra vida marcan nuestra identidad de discípulos. Pero, como les digo, accidentalmente pudimos haber tomado cualquier otro texto. Acá lo importante no es eso, sino el poder encontrarnos con el Señor en los textos que vayamos reflexionando. Y para eso, repito, es importante no olvidar que evangelio es un género literario, una forma de escribir, una forma de transmitir, en este caso concretamente, una buena noticia del acontecimiento Jesucristo, una lectura que de este acontecimiento se hace. Es importante, por lo tanto, señalar algunos elementos fundamentales que nos sirven como punto de partida. El Evangelio no es una crónica histórica, ni tampoco es un relato periodístico. Atendamos bien a eso. Primero, el Evangelio no es una crónica histórica y segundo, no es un relato periodístico. ¿Por qué es importante señalar y subrayar esto? Porque si nosotros no lo tenemos en cuenta, podemos perdernos en el texto del Evangelio, buscando en él una crónica detallada de los datos de la historia, cuando en realidad el evangelista no busca transmitirnos unos datos históricos para dar cuenta de ellos con precisión, con cierto tipo de rigidez científica, no es esto lo que busca. Tampoco es un relato periodístico en el sentido de que no podemos buscar en el Evangelio una crónica que nos va describiendo acontecimientos tal cual sucedieron, como si el que los escribió hubiese andado con una libreta de apuntes detrás de Jesús, anotando cada uno de los detalles. No se trata de eso. Comencemos por señalar que el Evangelio es uno solo, es el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos 4 versiones diferentes de este texto del Evangelio. Una escrita por San Mateo, una escrita por San Marcos, otra escrita por San Lucas y otra escrita por San Juan. No son 4 evangelios, es un solo evangelio, en 4 versiones diferentes de 4 autores que nos transmiten el acontecimiento de Jesucristo desde perspectivas catequéticas distintas. También hemos de señalar que el Evangelio se fundamenta en un acontecimiento histórico. Si antes señalé que no es una crónica histórica, no quiere decir por eso que sea un invento. No, el Evangelio se fundamenta en un acontecimiento histórico, el acontecimiento Jesucristo. No es un invento de la comunidad cristiana, no es un cuento que se ideó el evangelista. Hay un fundamento, un sustrato histórico, aunque el evangelista no está buscando transmitirnos una crónica histórica como estoy señalando. Porque lo que a él le importa es hacer llegar a nosotros la experiencia de un acontecimiento de salvación. Atendamos a esto. Por una parte, el Evangelio se fundamenta en una verdad histórica que es Jesucristo, pero no con el interés de transmitirnos, repito, una crónica histórica,
sino de transmitirnos un acontecimiento de salvación, ese acontecimiento que se realiza en Jesucristo el Señor. No busca, por lo tanto, el evangelista una descripción de hechos, es decir, lo que le interesa no es decir, aquí pasó tal y tal y tal y tal y tal cosa, como les decía, como si hubiese andado detrás de Jesús con una especie de libreta, sino que lo que le interesa al evangelista es transmitir una catequesis, una enseñanza de fe, me devuelvo, una enseñanza de fe que busca hacer palpable en los oídos, en el corazón, en la vida de los oyentes, la experiencia del acontecimiento de salvación que se realizó en Jesucristo el Señor. Es importante tener en cuenta, por lo tanto, algunos datos que nos van a servir como referencia. Y entre estos datos yo les pido que no pierdan de vista una fecha que tiene una gran importancia a nivel histórico, por una parte, pero que tiene una gran importancia en el desarrollo de la experiencia de fe de las primeras comunidades cristianas. En el año 70 se lleva a cabo la destrucción de la ciudad de Jerusalén. El ejército romano, ya, digámoslo así, hastiado de las constantes revueltas judías que se dan contra la dominación romana en toda aquella región, en aquella tierra, tira todo su armamento, todo su potencial militar y arrasa por completo la tierra de Palestina, pero fundamentalmente destruyendo la ciudad de Jerusalén y destruyendo el templo. Esto es muy importante porque se trata de una experiencia histórica que va a marcar traumáticamente la vida de todos aquellos que la vivieron. Porque no se trata solamente de un acontecimiento militar catastrófico, es decir, no se trata solamente de una destrucción militar, de lo que un ejército puede realizar en ese sentido, sino de que aquello que se destruyó es signo fundamental de la identidad del pueblo judío. Es como el eje alrededor del cual la unidad de aquel pueblo se entreteje. Tengamos presente lo que significa la ciudad de Jerusalén a lo largo de toda la historia, desde el año 1000 antes de Cristo, y lo que significa el templo para la religión judía. Si nos situamos en este momento histórico, en el año 70, podemos mirar un poquito hacia atrás y después podemos mirar un poquito hacia adelante. Después del año 30, el año en que acontece el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando comienza a formarse la primera comunidad cristiana, comienzan a adherirse discípulos a la nueva doctrina, al acontecimiento de Jesucristo, cuando por la predicación de los apóstoles muchos comienzan a agregarse al número de los creyentes, comienzan a surgir en toda aquella región comunidades pequeñas de creyentes en Jesucristo. Pero hay una particularidad, porque durante todos esos años, después del acontecimiento de la Pascua y hasta el año 70, hay un cierto pluralismo, una cierta tolerancia en cuanto a las ideas religiosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo los primeros cristianos, gente que provenía del judaísmo, es decir, judíos, que antes fueron judíos a nivel de religión, lo seguían siendo en cuanto a su pertenencia al pueblo de Israel. Pero esos creyentes que venían del judaísmo y se convirtieron al cristianismo, siguieron conviviendo con los judíos no cristianos, como una especie de grupo religioso dentro de otro grupo religioso, sin que fuera como sumamente marcada las diferencias que se veía, posiblemente sí, ciertas disputas, ciertas discusiones, pero al fin y al cabo dentro del mismo judaísmo habían ciertos grupos diferentes que tenían ideas distintas entre ellos mismos. Esto más o menos hasta el año 70. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 70, al destruirse el templo de Jerusalén, al destruirse la ciudad, al decretar los romanos la dispersión
de los judíos, ya no los dejaron vivir en aquella tierra, sino que los dispersaron por todo el mundo. Los judíos, para lograr afianzarse, tuvieron que volver, digámoslo así, más rígida su experiencia de fe. Y entonces, fundamentalmente comandados por grupos fariseos, marcaron una línea dura en cuanto a la religión judía y marcaron muy bien las fronteras del judaísmo. Eso hizo que se provocara una tensión muy fuerte con aquellos judíos que se habían adherido al cristianismo, al punto que los cristianos judíos terminan siendo expulsados de las sinagogas y comienzan incluso a sufrir la experiencia de la persecución. Óiganlo bien, comienzan a sufrir la experiencia de la persecución. Las primeras persecuciones de los cristianos no fueron el fruto, como fueron posteriormente, de los romanos, sino que fueron de los mismos judíos que acusaban a los judíos convertidos al cristianismo de algo así como traidores a la fe judía, a la fe ancestral. Esto va a marcar fuertemente la experiencia de aquellas primeras comunidades judías cristianas que van surgiendo, porque van surgiendo justamente en un contexto de persecución, en un contexto de estrechez. Y es justamente en este tiempo, probablemente entre los años 80 y 90, que se escribe el Evangelio según San Mateo. Vean que estamos a 50 años del acontecimiento de la Pascua. Esto será muy importante y nosotros lo podemos ver reflejado en un texto como el de Mateo 24, 6, 9, en el que nosotros leemos lo siguiente. En la pantalla ustedes lo pueden ver, pero si alguno tiene la Sagrada Escritura en las manos, y me gustaría mucho que se acostumbrara a tener la Escritura entre sus manos para que puedan ir buscando los diferentes textos que vamos reflexionando, con los que vamos orando, y que en este momento puedan buscar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versículos del 6 al 9. ¿Qué leemos allí? Dice el texto: oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces les entregarán a la tortura y les matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando nosotros miramos un texto como este del Evangelio según San Mateo, que describe en alguna medida la experiencia del fin de la historia, caemos en cuenta que lo que está haciendo el evangelista es tomando prestada de la experiencia vivida por aquellos judíos cristianos en la destrucción de Jerusalén, lo que justamente ellos vivieron. Subrayo los versículos finales: les entregarán a la tortura y les matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que hay detrás de un texto como este? Detrás del texto de San Mateo que estoy citando está la experiencia de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, por una parte, toda esta descripción apocalíptica a través de signos que se da, a través de imágenes que realiza el evangelista, y particularmente el señalamiento de cómo los creyentes serán perseguidos. Era algo que estaban viviendo y que había acontecido. Experiencias como esta están sostenidas no solamente por los evangelios. La destrucción de Jerusalén es un acontecimiento histórico. Si ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla, hay un bajorrelieve que está esculpido en un arco llamado el Arco de Tito, que hoy todavía está entre las ruinas de la ciudad imperial en Roma, y que justamente es conmemorativo de la destrucción que el ejército romano hace
de la ciudad de Jerusalén. Bueno, con este texto señalo la importancia del momento fundamental de la destrucción del templo de Jerusalén, de la ciudad, y lo que esto implica, lo que esto repercute en la vida de aquellos primeros creyentes y que recoge San Mateo en el texto del Evangelio. ¿Por qué lo quiero citar? ¿Por qué lo quiero señalar? Porque no debemos olvidar que entre las pautas que les he señalado anteriormente, les he dicho que para poder leer un texto, nosotros debemos siempre tener en cuenta qué fue lo que el autor sagrado, aquel que el Espíritu usó para escribir ese texto, nos quiso transmitir, qué fue lo que él vivió, cuál fue su experiencia humana, qué fue lo que él experimentó a la hora de plasmar por escrito lo que el Espíritu quería que plasmara por escrito. Y entonces no nos podemos desprender de estos acontecimientos históricos que tienen una importancia fundamental. A estas comunidades judeo-cristianas, es decir, a estas comunidades de judíos que se convierten al cristianismo, son aquellas a las que parece dirigirse primariamente San Mateo. Es importante tenerlo en cuenta, por lo que estaba señalando anteriormente. Cuando nosotros tenemos como criterio el pensar en lo que estaba queriendo transmitir el evangelista, no podemos desprenderlo de su contexto histórico. San Mateo escribe a comunidades de judíos que se han convertido al cristianismo y que por lo tanto tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento, de los usos y de las tradiciones judías. Una de las características del Evangelio según San Mateo, que vamos a poder ir descubriendo, es cómo el evangelista constantemente cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo cita? Porque aquellos a los que se dirige, aquellos a los que les está escribiendo, él tiene bien presente que son gente que conoce de la historia de Israel, que conoce del Antiguo Testamento, que conoce los escritos sagrados, y por ello lo cita, y lo cita con toda la libertad para hacerles percibir enseñanzas que son fundamentales. Mateo, en ese sentido, sabe proponerles la continuidad que existe en la historia sagrada, es decir, siendo gente que proviene del pueblo judío, de la religión judía, gente que se ha alimentado del Antiguo Testamento, Mateo tiene en su intención, al escribir el texto del Evangelio, clara una perspectiva. Él tiene que hacerles percibir a estos judíos que han aceptado como centro de su vida el acontecimiento Jesucristo, que este acontecimiento no entra en contradicción con toda la historia antigua, como pensaron los judíos que se quedaron en el judaísmo. No es una negación de la historia antigua, sino fundamentalmente el cumplimiento de toda la historia antigua. Por lo tanto, hay una continuidad, es decir, la historia sagrada del Antiguo Testamento se continúa y se lleva a plenitud en Jesucristo. Pero la continuidad tiene algo muy particular porque, digámoslo así, no es una continuidad lineal, como si todo hubiese seguido igual. No, es una continuidad que al mismo tiempo da un salto cualitativo porque en Jesucristo se inserta en la historia sagrada una novedad radical. Jesucristo se presenta como aquel elemento fundamental que hace posible entender toda la historia antigua, todo aquello que en la ley estaba escrito, todo aquello que los profetas habían señalado. Al cumplirse en Jesucristo, en Él la historia llega a un punto culminante. Por esa razón, San Mateo, al escribir el texto del Evangelio, dice que el reino de Dios se parece a un padre de familia que sabe sacar las cosas antiguas y las cosas nuevas, porque así se ve Él a sí mismo
transmitiendo a estas comunidades la enseñanza que quiere transmitirles a través del texto del Evangelio que propone. Para San Mateo es claro que Jesús es el Mesías, en quien se cumplen las Escrituras, en quien las profecías antiguas encuentran su cumplimiento y en quien alcanza su perfección la ley antigua. Atentos a esto. Ustedes recuerdan cómo el texto constantemente cita, el texto del Evangelio, cita la pugna, la controversia que hay entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos constantemente acusan a Jesús de estar menospreciando la ley que habían heredado ellos de los antiguos padres. San Mateo va a mostrar claramente cómo Jesucristo es el cumplimiento no solamente de la enseñanza profética, sino que es en Él en quien la ley alcanza su perfección. Recuerden, como el mismo Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle cumplimiento. Esto es fundamental para judíos que se han convertido al cristianismo, porque esto les permite descubrir claramente que no hay una contradicción entre aquello que ahora han aceptado en la fe, aquello que ahora creen y aquello que habían creído a lo largo de su historia. Por ejemplo, podemos nosotros, al mirar el Evangelio de San Mateo, cómo San Mateo inicia justamente el texto del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, aludiendo a la genealogía de Jesús. Se presenta la gran lista de familiares de Jesús para demostrar desde dónde Él viene. Su árbol genealógico era algo que en la antigüedad se hacía con cierta frecuencia para personajes que eran considerados de importancia, para mostrar, digámoslo así, la legitimidad de su estirpe. Y en ese sentido, San Mateo, en la genealogía que transmite de Jesús, en el capítulo 1, versículo 1, claramente dice: libro de la generación de Jesucristo, y señala, hijo de David, fundamental en la historia del pueblo de Israel, hijo de Abraham, aquel en quien comienza la historia del pueblo de Israel. Por otra parte, es claro que San Mateo propone a Jesús como el nuevo Moisés, superior al primero, y en cuanto tal, legislador y maestro. Es importantísimo tener en cuenta eso. No vamos a entrar en estos textos que en algún momento quizás podríamos ver, pero si ustedes van a los textos de la infancia de San Mateo, en el capítulo 1, capítulo 2, nos vamos a encontrar un claro paralelismo entre la figura de Moisés y la figura de Jesús. Jesús ve cómo su vida es amenazada en un primer momento por Herodes, igual que Moisés fue amenazado por el poder de Faraón. Por una intervención divina, Moisés es salvado, Jesús también. Y se establece así un paralelismo estrechísimo entre Jesús y Moisés para poder presentar a Jesús como el legislador por excelencia, como aquel que viene a dar cumplimiento a la ley antigua y viene a darle su más profundo significado. Bien, teniendo en cuenta estas observaciones en torno al Evangelio de San Mateo, a quienes le escribe, cuáles son las características, algunas de las características del texto que nos transmite y que nos vamos a ir encontrando, ahora les quiero proponer entonces el texto que les invito hoy a orar, que les invito a reflexionar y que les invito a conocer con mayor profundidad. Si ustedes tienen la Sagrada Escritura cerquita de ustedes y la tienen en sus manos, tomen el texto del Evangelio en el capítulo 4, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos del 12 al 25. Si acaso no tienen la Sagrada Escritura a mano, pueden seguir el texto que está en la pantalla que ustedes están viendo. En 3
láminas se los presento completo. Dice el texto: cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Se refiere a Jesús. Ahí tienen los versículos. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término, en la frontera de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Perdón, no son 3 láminas, son 4. Esta es la cuarta. Versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Ahí me van a perdonar porque en la segunda filmina que presenté, en la parte, el versículo final no corresponde al versículo 17, cuando habla de la gran muchedumbre, sino que pertenece al texto que acabamos de escuchar. Bueno, tenemos entonces delante de nosotros un texto, el texto de San Mateo, capítulo 4, que comienza después de que Jesús se da cuenta de que Juan el Bautista había sido arrestado. Ya Jesús había sido bautizado por Juan, el profeta que cede su lugar a Jesús. Juan es apresado, Jesús se retira a Galilea. Comienza así el texto de hoy y pone en el centro el llamado que Jesús hace a la conversión, porque el reino de Dios ha llegado. Hay un texto, unos versículos en los que no nos vamos a detener hoy, del versículo 18 al 22, en que se nos presenta en este marco el llamado de los primeros discípulos y después lo que acontece con Jesús en Galilea. Bien, vamos entonces a detenernos en este texto y lo vamos a ir saboreando poco a poco, lo vamos a ir gustando, vamos a ir haciendo de él nuestro alimento. ¿Cuál es el contexto, digámoslo así, en que está inserto este texto que acabamos de leer? ¿Cuál es la referencia a su alrededor? Nunca perdamos de vista esto. Los textos de la Sagrada Escritura no deben ser leídos de forma aislada.
Los textos de la Escritura deben ser leídos en su contexto, es decir, uno tiene que fijarse qué es lo que venía sucediendo, qué es lo que está alrededor del texto que yo estoy señalando. Acá no nos vamos a detener con mucho detalle, pero sí vamos a señalar que hay fundamentalmente tres referencias que son vitales y que están inmediatamente antes del texto que acabamos de escuchar. Ustedes posteriormente pueden ir a profundizar en esto usando la Sagrada Escritura en todo el capítulo 3 y principios del capítulo 4 según San Mateo. ¿Cuáles son esas tres referencias? Primero, la figura de Juan el Bautista. Segundo, el bautismo de Jesús en el Jordán. Y tercero, el relato de las tentaciones. ¿Por qué es fundamental tener en cuenta este contexto? Porque cada uno de estos elementos, cada una de estas referencias aluden a la historia del pueblo de Israel. Y lo voy a decir de una forma muy resumida. Juan el Bautista es un profeta que habla no solamente a través de su predicación, sino que habla a través de lo que él hace y de cómo él lo hace. Y una de las características de Juan, bueno, además de su forma de vivir tan austera, de su fuerte palabra, uno de los datos es que Juan asume uno de los ritos antiguos, un rito de purificación, y comienza a practicarlo como una especie de preparación para la llegada del Mesías que Juan anuncia. Esta práctica, el bautismo, se realiza en el Jordán, es decir, no en el centro de la ciudad, sino retirado de la ciudad, atravesando el desierto de Judea, allá donde está el río Jordán. ¿Por qué es importante y por qué Juan llama a la gente a la conversión, a cambiar su corazón, a cambiar su vida, yendo al río Jordán? Porque en el río Jordán fue donde comenzó la historia del pueblo de Israel después de la venida de Egipto. Recuerden que durante 40 años, después de que Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de los egipcios, el pueblo peregrinó a través del desierto, rumbo a la tierra prometida. La llegada a la tierra prometida está marcada por la llegada al río Jordán. Es al otro lado del Jordán donde se encuentra la tierra prometida. Por lo tanto, allí es donde el pueblo de Israel comienza a vivir su identidad de pueblo, ya en una tierra propia. Y este inicio, digámoslo así, de esta etapa de la historia tan importante, tiene lugar en el río Jordán. Es una forma de Juan el Bautista de decirle al pueblo: tenemos que comenzar de nuevo, subrayenlo, tenemos que comenzar de nuevo. Estas son las condiciones del bautismo. El bautismo justamente es una experiencia que llama a la conversión. Es un rito a través del cual Juan el Bautista le dice a su pueblo: tenemos que cambiar, tenemos que mudar nuestro corazón para prepararnos a la venida del Señor. Posteriormente tiene lugar el relato de las tentaciones de Jesús. Jesús, al igual que Israel, va al desierto. Si el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús va a estar en el desierto 40 días. Si el pueblo de Israel fue tentado en el desierto Jesús va a ser tentado. De esta forma, la figura de Juan y el mismo Jesús se enlazan con la historia del pueblo de Israel. Esto es vital. Vuelvo a repetirles. Mateo se dirige a comunidades de judíos que se han convertido al cristianismo. Gente que conoce toda esta historia y que puede percibir, no solo en el lenguaje, sino en el contexto, aquello que el acontecimiento de Jesucristo les está queriendo decir. Dice el texto: se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí. Ustedes tienen una sola pantalla, pero tienen dos imágenes. La que tienen ustedes a la izquierda es una división antigua
del pueblo de Israel cuando entran en la tierra prometida, y aquella tierra es dividida entre los descendientes de los hijos de Jacob. A cada uno, según lo que se decide, le toca una determinada parte. Pueden percibir ustedes cómo en la parte alta de la pantalla están los territorios de Zabulón y Neftalí, y están esos territorios al lado, a la orilla del mar de Galilea. Esta es la división antigua. En la otra imagen, la que tienen a la derecha, ustedes tienen Palestina en tiempos de Jesús. Ya habían transcurrido muchísimos siglos y la división es diferente. Pero pueden notar cómo al sur, en la parte de abajo, está Judea, que es donde está la capital, Jerusalén, y cómo en la parte de arriba está la Galilea. Y si notan, y esto es importante, si notan dónde están ubicados los territorios de Zabulón y de Neftalí, van a darse cuenta de que ese territorio que antiguamente ocupaban las tribus de Zabulón y Neftalí es lo que en tiempo de Jesús ocupa el territorio de Galilea, aquel territorio que está junto al mar de Galilea, que es un lago pequeño, pero que se llama mar. Entonces comenzamos entendiendo lo que el texto nos plantea. Jesús se retiró a Galilea y dejando Nazaret, dejando su ciudad de origen, se fue a residir a Cafarnaúm, en el límite de Zabulón y de Neftalí. Vamos a ir descubriendo la importancia fundamental que esto tiene, pero también el texto señala otro dato que no podemos perder de vista. Esto está junto al mar y señala en el camino hacia el mar. Tienen ustedes en la lámina más grande, yo espero que lo puedan ver, tienen un camino que está señalado en color morado. Ese camino va desde Egipto hasta lo que en la antigüedad era Mesopotamia, los dos grandes imperios, digámoslo así, los dos grandes centros de poderío económico de la antigüedad. Y había un camino que pasaba a la par del Jordán, que iba subiendo y pasaba a orillas del mar de Galilea. Por eso el texto habla justamente, el texto habla justamente del territorio de Zabulón y de Neftalí, que está junto al camino, el camino del mar, allende del Jordán, el camino del mar que pasa por el mar de Galilea o a orillas del mar de Galilea. Allí pueden ver en la imagen que está en un círculo, donde está la ciudad de Cafarnaúm en la parte alta del mar de Galilea. ¿Por qué es importante? Ya vayamos precisándolo, porque este camino era un camino muy importante, era una ruta principal, una ruta que era ruta de comercio, que era ruta, digámoslo así, de intercambio cultural, era ruta por la que pasaba de todo, digámoslo así, pasaba de todo. Y ya aquí vamos precisando en alguna medida lo que va sucediendo, porque si nos fijamos en la lámina anterior, en cómo estaba dividida la Palestina en tiempo de Jesús, ustedes ven claramente cómo al sur está el territorio de Judea. Jesús es un judío. Pero esta división es una división que tiene ya muchísimos siglos y que aconteció a raíz de una separación entre los israelitas que vivían en el norte y los israelitas que vivían en el sur, después de la muerte del rey Salomón. Y se enemistaron los del sur y los del norte. Pero fue pasando que los del norte fueron gente que se fue mezclando, óiganlo bien, se fue mezclando
con otros pueblos, fue mezclando sus creencias, fue dando lugar a una serie de elementos religiosos que terminaron por hacer que sus hermanos del sur, los judíos, terminaran viendo a los del norte como enemigos, como apóstatas, como traidores de la fe. Esta división claramente la podemos percibir en el Evangelio. Ustedes recordarán el diálogo de Jesús con la samaritana. Como el texto según San Juan dice que Jesús, yendo por el territorio de Samaria, que era territorio enemigo, territorio del norte, se sienta en un pozo, una mujer samaritana llega, Jesús le pide de beber, la mujer se extraña y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y el Evangelio señala que es que entre ellos no se llevan los judíos con los samaritanos, y todavía hacia el norte, digámoslo así, era peor el asunto, porque en Galilea, en ese territorio de Zabulón y de Neftalí, vivía la puritica, perdonen la expresión, la puritica chusma, es decir, entre los hermanos hay una expresión muy fea que dice, cuando hay alguno medio descarriado en la casa, dicen: esta es la oveja negra. No necesariamente tiene que ser negra, el descarriado puede ser la oveja blanca o puede ser la oveja café, pero independientemente de eso, digamos, la oveja negra. Pues en aquella familia que eran los israelitas, la oveja negra, es decir, los más perdidos, los más extraviados, eran los de Galilea, con la gente que no había nada que hacer, la puritica chusma, es decir, la gente de más baja calaña que podía haber en aquel territorio. Y ya nosotros entonces comenzamos a percibir en alguna medida lo que el evangelista nos está queriendo señalar. Jesús se retira a Galilea, comienza a anunciar el evangelio, comienza a anunciar el reino, comienza a dar lugar a este acontecimiento fundamental de la salvación de Dios en medio de aquellos que por los hermanos del sur, los hermanos de Judea, eran considerados lo peor de lo peor. Hay una pregunta que alguno de nuestros hermanos oyentes nos quiere hacer. Es una consulta de don Jorge Cedeño. Dice: Padre, ¿esta división entonces no tiene nada que ver con Herodes, padre, cuando dividió el reino entre sus hijos? ¿Perdón? Esta consulta, esta división es más antigua. Perdón, vuélvame a repetir porque no lo capté. Él nos pregunta si esta división que usted está representando en las diapositivas no tiene nada que ver con Herodes padre, ya que él dividió el reino entre sus hijos. Él está consultando puntualmente si esta división es más antigua que esta que hizo Herodes. A ver, la división que hizo Herodes el Grande entre sus hijos, entre sus tres hijos, uno se llamaba Arquelao, el otro Herodes Antipas y el otro Filipo, es una división que corresponde más o menos a la que ustedes tienen a la derecha. La parte de Judea, la parte de Judea, la parte de Samaria, Decápolis y Perea, y la parte de Galilea. Esta parte que tienen aquí de Samaria, Decápolis y Perea era la que tenía bajo su dominio Filipo. La parte de Judea era la que tenía Arquelao, y la parte de Galilea era la que tenía en tiempos de Jesús a cargo Herodes Antipas. Aquí hay un detalle importante, y es que la historia demuestra que Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande, fue terriblemente cruel. Tan cruel que tuvo que ser destituido por la autoridad romana, que mandó en su lugar a un procurador romano. Cuando nosotros percibimos el Evangelio, nos damos cuenta que el procurador romano, es decir, el que está a cargo de aquel territorio de Judea, es Poncio Pilato, porque Arquelao había sido destituido. No así Filipo. Recuerden el texto del Evangelio cuando nos dice que Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y se nos dice claramente que está en el territorio de Filipo, y el territorio de Galilea era el territorio del otro Herodes, Herodes Antipas. Esta es la división más o menos en tiempo de Jesús. Aquí lo que tenemos es una división por territorios divididos entre tres de los hijos de Herodes. La división más antigua
que es la que tienen a la izquierda, es la división original cuando se tomó posesión de la tierra prometida y que se dividió entre los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Bien, hecha la aclaración, seguimos adelante con el texto. El texto que acabamos de escuchar nos dice, volvemos a esto que es fundamental, nos dice con claridad, me perdí, ahí, dice claramente que Jesús se retiró a este territorio, a Galilea, para que se cumpliera lo que había profetizado Isaías. Y entonces cita San Mateo el texto de Isaías que dice: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Bien, si tenemos presente eso, vayámonos entonces al texto del profeta Isaías. El texto que está citando San Mateo es el texto de Isaías en el capítulo 8, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 1. Aquí hay una cosa importante que señalar. Noten que el evangelista, tal y como lo señalé al principio, recurre a las profecías de la antigüedad. Jesús hizo esto para que se cumpliera, es decir, comienza a presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Para nosotros es importante entonces entender que cuando habla de la profecía de Isaías, tenemos que irnos al texto de Isaías para ver qué era lo que estaba profetizando Isaías. Y acá nos vamos a encontrar con algunos elementos fundamentales. Ustedes después pueden tomar el texto de Isaías. En las Biblias católicas, normalmente los textos del Evangelio que citan el Antiguo Testamento ponen en una columnita a la derecha la cita del Antiguo Testamento a la que está aludiendo el evangelista. Entonces, en la cita en la cita de Isaías se nos dice que son días de derrota y de hambre. El personaje que está involucrado en la profecía de Isaías se siente desesperado y solamente ve oscuridad. ¿Qué es lo que está viviendo? La crisis provocada en un contexto de guerra. Por cabezonada del rey, el pequeño reino de Israel se vio abocado a una lucha militar que lo único que trajo fue desgracia, que lo único que trajo fue muerte, oscuridad, desesperación. Y ese es el contexto en el que está el personaje del cual nos habla Isaías. Vive tal profundidad la crisis que no acepta el castigo. Se rebela por la catástrofe, maldice al rey que la ha provocado y a Dios quien no la ha detenido. Para no quedarnos con la intriga, quiero citar el texto de Isaías, capítulo 8, versículo 23. Dice el texto de Isaías, en esas circunstancias que acabo de describir, dice: como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Y continúa diciendo: el pueblo que andaba en tinieblas vio brillar una luz grande. Vean cómo el texto alude directamente a aquello que está aconteciendo en Jesús. Isaías describe
una situación caótica, una situación de destrucción, una situación que lleva a los habitantes del pequeño reino a vivir en una profunda desesperación. ¿Por qué? Porque ha sido arrasado todo y se ven de un momento a otro en medio de aquella crisis, y el personaje que aparece reclama, se siente de tal forma angustiado que no hace otra cosa sino volverse contra Dios y volverse en su enojo contra el rey, porque el rey ha provocado toda esta desgracia. Pero aquí no solamente esto, no solamente nos quedamos en un contexto oscuro, es la experiencia que describe Isaías y a la que alude el evangelista San Mateo. Pero no solamente señala que para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, el evangelista quiere que las comunidades judeo-cristianas a las que se dirigen identifiquen en Jesús el cumplimiento de la veta profética del Antiguo Testamento. Vean cómo el evangelista es claro en poner a Jesús justamente en el contexto de la profecía de Isaías, que describía una situación terrible de oscuridad que en aquel momento vivía el pequeño reino de Israel. Esa situación de angustia, esa situación de tristeza, de depresión, esa situación de oscuridad que Isaías describe en el Antiguo Testamento, es el contexto en el cual ahora Jesús aparece. No porque el contexto se repita, pero entonces vamos pudiendo captar por qué razón es que el evangelista nos dice que Jesús se retira a este territorio de Galilea, y por qué anteriormente señalé que es en medio de esta gente donde vive lo peor de lo peor, donde están los desechos, aquellos descartables, diría el Papa Francisco, de la sociedad, los marginados, los que no sirven, los que tienen mala fama, los que no tienen esperanza, los que simplemente son dejados de lado para que simple y sencillamente se mueran. Otro contexto de oscuridad, y Jesús se hace presente allí. Pero dice claramente el texto, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Y voy a terminar hoy con esto. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, si nosotros continuamos leyendo el texto del capítulo 9, no termina con una descripción de oscuridad, sino que hace un anuncio de salvación, un triple anuncio. Este texto es bellísimo porque es el que leemos nosotros en la misa de medianoche del 24 de diciembre, la misa de Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano has roto, como el día de Madián. Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado de sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará todo eso. ¿Cómo termina la profecía de Isaías? La profecía de Isaías describe ese momento de oscuridad, pero se abre una luz, se abre una esperanza,
porque en aquel momento es el momento del nacimiento del príncipe heredero. Es decir, al rey le ha nacido un sucesor. Y el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, pone su mirada en aquel niño que ha nacido y pone su esperanza en él. Como si dijera, este rey nos ha salido malo, este rey nos ha salido torcido, nos ha llevado a esta desgracia, pero aquí viene uno que en su lugar va a hacer las cosas bien. Esto es lo que Isaías anuncia, y anuncia como la llegada de una nueva luz, como la llegada de alguien que va a venir a cambiar las cosas. Históricamente sabemos que la profecía de Isaías no termina por cumplirse en aquel momento. Ahora San Mateo dice, para que se cumpliera la profecía de Isaías, y pone a Jesús retirándose a aquella tierra de oscuridad, a la tierra de Galilea, en el territorio de Zabulón y Neftalí, donde vivía la gente más maltrecha, la gente que no tenía esperanza. Y entonces logramos entender lo que el evangelista está diciendo cuando cita al profeta Isaías, y que no podemos perder de vista ni un momento, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Y logramos captar de inmediato que ya no se refiere, como Isaías, a aquel príncipe que nació en aquel momento, sino que el cumplimiento, la luz que había anunciado Isaías, se está haciendo presente ahora en aquel territorio oscuro de gente que vive bajo la oscuridad, y se está haciendo presente porque la salvación de Dios está allí y se hace visible en su Hijo Jesucristo. Por eso San Mateo comienza anunciando el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y vamos a terminar con esto y dejar para la semana siguiente el resto del texto que acabamos de leer. Yo quiero recomendarles volverlo a leer una y otra vez y pensar fundamentalmente en algunas pautas que les comparto y les dejo. Todos nosotros tenemos zonas oscuras. En la vida de cada uno de nosotros hay tinieblas, hay oscuridad, situaciones de vida particulares que todos vivimos, que hemos vivido, que hemos ido acumulando. A veces personalmente, a veces familiarmente, a veces socialmente, como este es un momento de oscuridad. Y en medio de esos momentos de oscuridad, a veces no alcanzamos a ver, como aquel personaje del que habla Isaías, que no veía nada. Incluso puede ser que al igual que él nos enojemos y reclamemos no al rey lo que ha hecho, sino a la sociedad o a quien nos ha hecho un daño o a quien sea. Reclamamos y hasta nos enojamos con Dios. Las circunstancias son las mismas, pero identificando en nosotros esas experiencias de oscuridad, podemos entonces captar algo que es vital. Jesús ha venido a mi vida y ha venido a mi vida para que se cumpliera la profecía de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz grande. Y es justamente esa luz, la luz que viene con Jesucristo, esa que nosotros vamos a descubrir continuando con la lectura del texto y adentrándonos profundamente en todo lo que Él nos dice. De esta forma les invito a que dentro de 8 días podamos nuevamente continuar con la reflexión del texto y poder dar razón del por qué ya San Mateo nos está invitando a descubrir en Jesús aquel que viene como luz a nuestra vida para iluminar las oscuridades que a veces no nos dejan ser felices, no nos dejan vivir una vida de libertad. Gracias, hermanas y hermanos, por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Que el Espíritu del Señor nos haga amar más la Escritura y nos haga sentir
cada vez más un deseo profundo de conocer de ella y de convertirla en nuestro alimento. Durante esta semana, vuelvo a repetir, tomen una y otra vez el texto del Evangelio según San Mateo y lean también el texto de Isaías para que podamos compenetrarnos con él y podamos entonces con un mayor sabor la semana entrante continuar su lectura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos y a todas.